Hola, ¿qué tal? Mi artículo de hoy se titula ¿Están sordos o qué? Y es un recorrido de los años 70 a la actualidad en términos de los modelos económicos imperantes. En los 70 se acaba el desarrollo estabilizador, empieza el populismo, se instaura lo que yo llamo el Estado cabaretero, y le llamo así porque el gobierno compró, adquirió, expropió tantas empresas privadas por cualquier razón, para evitar el desempleo, si estaban quebradas o por lo que fuera, que llegó a tener conglomerados empresariales en los que había hasta giros, pues si no negros, bastante oscuros, es decir, centros nocturnos, etcétera. El Estado tenía en su propiedad hasta centros nocturnos, por eso le llamo el Estado cabaretero. Pero de ahí pasamos a los 80, cuando llegan al poder en Gran Bretaña y en Estados Unidos Thatcher y Reagan, y se empieza a derechizar el mundo. Imponen una agenda de minimización de la presencia del Estado en la economía, maximización de la privatización de bienes y servicios públicos, libre comercio, etcétera. Y a México esa tendencia llega en 1982. Ese primer sexenio, pues se podría decir neoliberal, empieza a tomar decisiones, si bien cautelosas, en esa dirección. Y después, el siguiente sexenio, de 88 a 94, con mucha mayor audacia, sigue en ese camino, acelerando el paso. Y finalmente, el sexenio del 94 al 2000, pues digamos que pone el fin, o más bien redondea la obra neoliberal con una decisión terrible, la creación del FOBAPROA, y con esa decisión el endeudamiento de muchas generaciones de mexicanos, a quienes se nos hace pagar la ineptitud y la corrupción de políticos y empresarios que privatizaron la banca, la echaron a perder, la quebraron, la salvamos nosotros con nuestros impuestos, y se volvió a privatizar. A lo largo de este camino de los 70 a los 90, al año 2000, se gestó lo que yo llamo el Estado T por 8. El artículo se podría titular también del Estado cabaretero al Estado T por 8. El Estado T por 8 es este Estado famélico, pobre, débil, vicioso, corrupto, que se gesta después de, pues, todos estos años, décadas, 2 décadas, de 3 décadas, de desprestigio de lo público y de ensalzamiento de lo privado. En todo este trayecto de la era privatizadora, pues los resultados no son buenos. Así como se criticaba a los economistas setenteros por su populismo, porque los resultados de la economía no eran buenos, porque la inflación era altísima, de hecho no se crecía, se creó la famosa estanflación, pues podríamos criticar de la misma manera a los economistas neoliberales. Después de estos años en donde no ha habido crecimiento, se han creado muchos menos empleos de los que se prometieron, la pobreza y la desigualdad han aumentado, y las privatizaciones, las principales de ellas, han sido un fracaso. Este ciclo de privatizar, quebrar, salvar y volver a privatizar nos ha hecho mucho daño a los mexicanos. Y pongo como ejemplo la banca que Ernesto Zedillo extranjerizó, que nos cobra altísimas comisiones, abusivas comisiones, salva, enriquece a sus matrices en sus países de origen y presta muy poco. La conclusión del artículo es: después de estas experiencias, ¿a quién se le ocurre privatizar el petróleo?
el recurso más preciado que tiene México. ¿En qué parte de la experiencia privatizadora se basan para decir que van a bajar los precios de los energéticos? ¿Quién se va a beneficiar de la privatización del petróleo? Además de los hombres de poder que van a reencarnar en hombres de negocios vinculados a las grandes petroleras. ¿Cómo va a competir Pemex después de que la han corrompido hasta la saciedad con las grandes, con los gigantes petroleros? Y mi conclusión es, bueno, no se dan cuenta de que este país está en problemas sociales, de que el pasto social está seco, de que si en Europa hay ya movilizaciones, protestas de una ciudadanía indignada, acá hay guerrilla, hay un magisterio radical, hay autodefensas, hay crimen organizado. Hay al menos un estado donde los poderes formales prácticamente no existen y varias regiones que en cualquier momento se declaran territorios ocupados, autónomos. Por eso digo, ¿no oyen los gritos de la sociedad? ¿Están sordos o qué?